Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con los contenidos de la segunda semana, pero antes, si tienen alguna consulta, este, me lo pueden comentar. Profe, las notas del primer trabajo, ¿cuándo estarían? Ya calculo que se van a ir subiendo. La mayoría están con las notas. Algunos que llegaron a último momento, no quedaron, pero yo calculo que en un rato más ya los que faltan van a estar. Ah, bien, gracias. Bueno, comenzamos entonces con el tema de hoy. No es muy, no es muy complejo. Lo que habíamos visto en la primera parte era cómo tratamos, digamos, a las celdas, al espacio del trabajo, cómo le aplicábamos formato a las tablas. Y ahí hemos visto algunas cuestiones como suma, promedio, ¿sí? Máximo, mínimo, que son funciones, y nosotros habíamos accedido a esas funciones desde la pestaña de fórmula y habíamos visto que están en realidad las utilizamos desde dentro de este acceso rápido, que está acá en la autosuma, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver es a andar un poco, a desandar el camino de los diferentes grupos de funciones que se pueden utilizar, ¿sí? Las funciones de Excel están agrupadas, a ver si me permite, voy a usar el zoom, digamos, de Windows. Las funciones de Excel están agrupadas de acuerdo al tipo de uso, ¿sí? Al objetivo que persiguen, y vamos a tener diferentes clasificaciones como lógicas, ¿sí? Funciones de texto, funciones de búsqueda, y estas que nosotros habíamos utilizado dentro de AutoSuma, vamos a ver que también están dentro de la parte de funciones matemáticas, como por ejemplo, si yo bajo, esto siempre las van a encontrar en orden alfabético. Entonces, si yo voy bajando, acá, digamos, bien abajo, tengo la función de suma, ¿sí? Si subo un poco más, por acá, bueno, la de sumas quedaría ahí, pero en estadísticas es a donde está promedio, ¿sí? Y también tengo acá máximo y mínimo. Entonces, estas funciones que nosotros habíamos encontrado desde el acceso rápido que está en AutoSuma, también las podemos encontrar dentro de su categoría específica. Y a su vez, si por algún motivo se nos complica encontrar alguna función, pero ya sabemos cómo se llama, dentro de este cuadro f de x que está acá, el cuadro de función, yo puedo hacer clic y en esta ventana yo puedo buscar ya sea por categoría o puedo poner acá donde dice todo. Y si marco eso, voy a tener todas las funciones que hay en Excel, en mi versión actual, ordenadas de manera alfabética, ¿sí? Entonces, acá están todas las funciones y cuando no puedan encontrar algo, porque esto se los digo porque por ahí, a veces dependiendo de la versión de Excel que tengan, pueden estar las cosas ordenadas de manera distinta, ¿sí? O a veces uno se pierde, no se acuerda en qué categoría estaba y, y bueno, las podemos buscar desde acá directamente, ¿sí? Perdón, que se movió. Ok. Entonces, para empezar a desandar eso, vamos a comenzar con algunas funciones. Lo que vamos a ver hoy van a estar dentro de funciones de texto, después fecha y hora y funciones lógicas, por último, ¿sí? Un par de esas nada más. Pero bueno, dentro de las de texto, la mayoría de las que vamos a utilizar, hay como dos funciones principales. Algunas que tienen que ver con adecuaciones de un texto que tenemos que pueden estar en diferentes este,
maneras de ingresarlo, ¿sí? Por ahí nosotros trabajamos con conjuntos de datos que fueron recopilados por diferentes personas, entonces están cargados con diferentes criterios, o a veces lo que pasa es que le podemos dar al público un formulario para que carguen datos, nosotros después recibimos esos datos, pero por ahí alguien escribe todo con mayúsculas o todo con minúsculas, ¿sí? O a veces puede pasar que tenemos nombre y apellidos separados, pero los necesitamos todos juntos en una sola celda, o al revés, están en una sola celda y los necesitamos separados. Entonces, en esas adecuaciones entran las funciones de texto, y después también hay otra parte de las funciones de texto que sirve para extraer partes de un texto, ¿sí? Las de extraer partes de un texto por ahí no suele ser tan común que las utilicemos solas, pero se pueden utilizar para crear, por ejemplo, un nombre de usuario. Podemos utilizar las 3 primeras letras del nombre y las últimas 3 letras del apellido, ¿sí? Supongamos. Entonces yo ahí puedo extraer 3 letras de una parte, de una celda, digamos, 3 letras de otra, y las sumo en una sola cosa y ahí me da el nombre de usuario, ¿sí? O para otros casos más, pero principalmente lo que vamos a ver ahora es eso, esas especies de pequeñas adecuaciones y también las extracciones de partes de texto. Esto en la primera parte. Bueno, comenzando entonces, vamos a utilizar la función de concatenar primero, ¿sí? Concatenar es como encadenar, y para lo que sirve es para unir 2 o más textos, ¿sí? En Excel le puede llamar texto, lo pueden encontrar también como cadena de caracteres, y esto es una primera característica importante. Los caracteres que va a contar Excel son ya sean letras o números, símbolos, signos, y los espacios intermedios que quedan en un texto también, ¿sí? Entonces, bueno, ahora les voy a ir mostrando, pero los caracteres se refiere a eso. Entonces, voy a venir a la celda donde yo quiero que esté puesto el resultado, voy a ingresar en la sección de funciones de texto y voy a buscar la función de concatenar, ¿sí? Acá la función concatenar tiene este nombre concat, ¿sí? Vamos a darle clic y aparece este cuadro con los argumentos de la función. Acá simplemente va a pedir texto 1, texto 2 y así sucesivamente. Si hubieran más textos, yo podría seguir cargando más. ¿Qué es lo que hace concatenar? Va a unir los textos, todos estos que yo le marque. En este caso solo 2, porque vamos a unir nombre y apellido, ¿sí? Hago clic en nombre y eso formaría lo que es el texto 1. Ahora me vengo a texto 2 y les voy a mostrar qué pasa si ya agrego el apellido, ¿sí? Toco el apellido, le voy a dar clic a donde dice aceptar, y acá ven que lo unió, ¿sí? Lo concatenó, lo encadenó, entonces agarró el nombre y lo puso pegado al apellido. El pequeño problemita, digamos, que estaríamos teniendo es que aparece todo junto y yo necesito un espacio intermedio entre el nombre y el apellido, obviamente. Entonces, lo voy a abrir de nuevo. Cuando tengan una función y ven que pasó algo y quieren abrir la función para verla de nuevo en el cuadrito de argumentos, lo que hacemos es seleccionar la celda donde está esa función y me puedo venir acá, cerca de donde está la barra de fórmulas, y van a ver que hacia la izquierda hay un botón que dice insertar función con el símbolo f de x. Voy a hacerle clic y acá tengo de nuevo el cuadrito donde yo estaba recién. Lo que deberíamos hacer entonces para resolver este tema de que no pone el espacio intermedio sería, entre medio del nombre y el apellido, que ahora son texto 1 y texto 2, yo en realidad en el medio debería poner el espacio. Entonces, texto 1 lo voy a dejar, que es el nombre. Texto 2, esta vez lo voy a borrar y voy a poner el espacio. ¿Cómo hacemos para agregar el espacio? Lo tengo que agregar
entre comillas. Entonces, abro comillas, presiono la barra espaciadora y cierro comillas. Y en el texto 3, ahí recién entraría lo que es el apellido. Hago clic en el apellido, yo le puedo dar aceptar, y ahora sí quedó de una manera más aceptable, ¿sí? Quedó el nombre y el apellido con un espacio intermedio. Ahora lo que me va a quedar es adecuar esto, porque van a ver que el nombre está todo en minúsculas, el apellido tiene una mayúscula inicial, pero debería dejarlo un poco más prolijo, ¿sí? Entonces voy a venir acá, a la nueva celda vacía, que es la que voy a utilizar para la función de mayúsculas. Sí, ahí lo veo. Sí, ¿había alguna consulta? Bueno, cualquier cosa, si hay una consulta, recuerden que pueden tomar la palabra, no hay problema. Bien, entonces acá en la parte de mayúsculas lo que voy a hacer es, me vengo a funciones de texto y voy a buscar, repito, esto está en orden alfabético, voy a buscar la función que se llama mayúsc. Y esto es incluso más simple, me pide, hay un solo argumento que me pide, un solo elemento de la función, ¿no? Un texto, así. Entonces voy a hacer clic acá donde yo puse el nombre y apellido concatenado y le voy a dar aceptar. Entonces lo que podemos ver es que ahora me aparece nombre y apellido, pero ya está todo en mayúsculas. Si por el contrario yo lo quisiera en minúsculas, justo ahí un poquito más abajo de la función que yo acabo de ver, justo debajo está minúscula, ¿sí? Entonces ingreso la función y veo qué es lo que me pide, ¿sí? También es muy simple, me pide solamente un argumento y es algún texto. Doy clic acá y le voy a dar clic en aceptar. Entonces acá el nombre está completamente en minúsculas. ¿Podría poner la mayúscula inicial? Sí. La mayúscula inicial acá se llama nombre propio y está abreviado. La función dentro, seguimos siempre en la parte de texto, ¿no? En el grupo de funciones de texto. Se llama nom propio y es parecida a las otras. Hago clic ahí, le doy a aceptar. Y ahora entonces tengo esta tercera opción que sería aplicar solamente la mayúscula a la primera letra de cada palabra. Entonces acá ya me queda Jorge Morales con la mayúscula inicial. La función se llama nom propio. Bien, hasta acá vamos con algunas de las funciones básicas, que es para adecuar algunas cuestiones, ¿sí? Pasarlo a mayúsculas, a minúsculas o a mayúscula inicial. Y después hay algunas otras cuestiones que son como más funcionales para ciertos usos, como el largo de un texto. Largo, la función se llama así, tal cual. Venimos a funciones de texto. Hago clic donde dice largo. Y voy a tocar el nombre ahí, Jorge Morales. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y me sale solamente un número, me devuelve como resultado. Es el número 13, ¿sí? Entonces, el 13 sería la suma de cuántas letras hay más el espacio, ¿no? Tenemos Jorge con 5 letras, Morales con 7, y hay un espacio intermedio, ¿sí? O sea, si contamos las letras solo serían 12, pero los espacios intermedios cuentan como un carácter más, así que por eso tenemos 13. ¿Para qué sirve eso? Bueno, vieron que por ahí los nombres de usuario, cuando en algún sistema tiene un límite de qué tan largo puede ser y a veces tiene un límite mínimo también. Le dice, por ejemplo, el nombre de usuario o la contraseña tiene que tener por lo menos 6 caracteres, 8 caracteres, ¿sí? Bien, entonces el largo nos sirve para poder ir chequeando ese tipo de cosas. Dentro de un sistema yo puedo tener por ahí requisitos para ciertos campos, ¿sí?
que no sea más largo de cierta cantidad de caracteres, que no sea más corto de cierta cantidad también. Y después, lo que les había dicho es que hay funciones que sirven para extraer partes de un texto, ¿sí? Esto, para que no se vaya tan para allá, lo voy a poner acá debajo. Perdón, lo voy a... Bueno, entonces tenemos funciones también para extraer partes de un texto. Acá entran funciones como, por ejemplo, izquierda. Yo voy a venir acá a texto y van a ver que voy a encontrar dentro del listado una función que se llama izquierda. Y acá me pide dos cosas. Por un lado, el texto en el cual yo me voy a basar va a seguir siendo siempre Jorge Morales, acá concatenado el primero que hicimos, ¿sí? En la celda G5. Y después el otro elemento que me pide es una cierta cantidad de caracteres. ¿Qué sería esto? Yo voy a poner, por ejemplo, 5 y me va a devolver Jorge. Porque de todo el texto esto, las primeras 5 letras, los primeros 5 caracteres son los que forman Jorge, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad? Que comienza a contar esos 5 desde la izquierda. Tengo una función que hace lo mismo pero desde la derecha. Me pide también un texto y una cantidad, un número de caracteres. Si yo le pongo 3, me aparece LES, ¿sí? Que serían los últimos 3 de este texto, porque es Morales. Y bueno, por último, el de las que le voy a mostrar acá es muy similar a esto, pero es una función que se llama extrae. Y la función extrae es más o menos parecida, solo que la característica que tiene, van a ver que pide 3 cosas. Pide un texto, igual que siempre. Y acá, antes del número de caracteres, me pide una posición inicial. ¿Para qué es esto? Vieron que yo tengo Jorge ahí, por ejemplo, ¿no? Si pongo el 2 y acá debajo vuelvo a poner, voy a poner 4, le doy a aceptar. Fíjense que no aparece el nombre completo, ¿sí? Se salteó la J de Jorge. ¿Por qué? Porque en posición inicial yo marqué un 2, y eso quiere decir que en vez de empezar desde el primer carácter, que es la J, va a comenzar desde el segundo carácter y ahí va a traerme la cantidad que yo le diga. Entonces son 4 caracteres contando desde el segundo. Entonces extrae también me sirve para extraer partes de un texto. Hay veces que hay códigos alfanuméricos, ¿sí? De los cuales a mí me interesa extraer una parte. Podría ser un ejemplo que doy, por ejemplo, podríamos tomar el quill, sacarle el prefijo y extraer el documento que está en el medio, ¿sí? Podríamos agarrar una fecha por ahí completa y extraer solo una parte, solamente el mes, que resulta que está en el medio, digamos, ¿sí? Aunque para eso, ahora vamos a ver a continuación, hay herramientas específicas para trabajar con fechas. Pedíamos extrae, entonces sirve para extraer un pedacito de algo. A veces sirve como, por ejemplo, los códigos de barra de los productos suelen tener un número al comienzo que lo que indica es el país de origen, ¿sí? De acuerdo al país, es el número que tiene al comienzo. Entonces, yo podría extraer eso y aplicar una fórmula para que me salga el país de origen de un producto, ¿sí? Entonces, yo voy escaneando con el código de barra y se va completando la información de manera automática. Y así hay muchos otros códigos, depende del sistema en el que estemos trabajando, que por ahí significa algo, ¿sí? Hay diferentes números, que cada número, los números de serie de los productos, eh, los números de serie es un número largo con números y letras, en algunos casos, y por ahí, por ejemplo, una parte del código sirve para indicar la fecha en la que fue producido el producto, ¿sí? Otro código indica en qué fábrica se produjo. Entonces, si yo tengo que chequear un producto,
pueda obtener información en base a eso. En fin, digamos, la parte de arriba por ahí es más utilizada, las funciones estas que están acá. Esta segunda tanda de funciones por ahí no es tan común utilizarlas, al menos no es tan común usarlas solas, se las suele utilizar por ahí en conjunto con alguna otra función y ahí se logra un resultado más útil. Esto le va a tocar a ustedes en el ejercicio semanal de hacer algunas adecuaciones con estas funciones más o menos las mismas que estamos viendo acá, ¿sí? En la parte de texto. Ahora vamos a pasar a lo de las fechas, que es bastante cortito, es bastante breve. En lo de las fechas, una aclaración, me las voy a tipear acá, voy a agregar un cuadrito. En las fechas vamos a tener dos cosas, algunas que son para generar una fecha y otras que son para extraer parte de una fecha, ¿sí? Ahora, antes de entrar en el mundo de las funciones de fecha, les voy a dejar unos atajos de teclado. Yo acá agregué una fecha con un atajo de teclado que es control coma, ¿sí? Control en el teclado más la coma. Esto equivale a una fecha estática, ¿sí? Es una manera es como si lo hubiéramos escrito manualmente. Y después tengo otro atajo que es control más shift más el punto, y eso equivale a la hora estática, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de fechas u horas estáticas o dinámicas? Acá, ahí se los muestro. Yo agregué la fecha y lo que hace este atajo de teclado del control coma es chequear la hora que está haciendo en el sistema, perdón, la fecha que hay cargada en el sistema operativo, digamos en Windows. Vieron que en la esquina inferior derecha de Windows tienen el reloj con la fecha. Como que lo copia y lo pega de ahí, pero es un texto común y corriente, ¿sí? Con formato de fecha. Pero yo, dentro de lo que es las fórmulas de fecha y hora, tengo una función que se llama hoy. Si le hago clic, van a ver que salta este cartelito. El cartelito dice que no me va a pedir ningún argumento, sino no va a pedir que yo ingrese cosas o seleccione cosas, porque directamente va a tomar la hora desde el sistema y dice que es volátil, ¿sí? Volátil o dinámica. Eso lo que quiere decir es que se va a ir actualizando a medida que pase el tiempo. Entonces, si yo mañana abro el archivo, en vez de figurar 13 de noviembre, va a figurar 14. ¿Por qué? Porque si yo veo la barra de fórmulas acá arriba, esto yo lo veo como la fecha, pero es una función. Es la función hoy y se actualiza cada vez que vamos abriendo el archivo o modificándolo. Les voy a mostrar otro ejemplo que se va a ver más claro, que es con la función ahora. También es volátil, pero esta función ahora lo que tiene es, además de la fecha, tiene puesta la hora, con los minutos. Entonces, este tipo de fecha, de esta manera, cuando figura como volátil, lo que quiere decir es que a medida que se vayan modificando cosas, se van a ir actualizando los datos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es fecha y hora, este grupo de funciones, van a ver algunas que sirven de esta manera, que es para agregar una fecha en base a lo que está en el sistema. Van a ver que si yo ahora escribo algo, fíjense, la hora dice 10:58 ahí, pero como en el sistema ya se actualizó, si yo hago algún cambio en el archivo, ven que la hora también se actualizó ahí, ¿sí?
Eso mismo pasaría con lo de arriba, solo que obviamente como todavía no cambiamos de día, no vamos a ver ningún resultado. Y el otro uso que hay en esas funciones de fecha y hora es para extraer. Yo cuando tengo una fecha, la fecha consta de tres partes, el día, el mes y el año. Y yo acá tengo funciones que se llaman, voy a ponerlas acá, día, mes, año. Y con ese mismo concepto que tengo acá, podría buscar dentro de las funciones la función que se llama día. Me va a pedir un argumento, van a ver que dice número de serie, y eso se refiere a que tengo que hacer clic en alguna fecha, o sea, lo que me pide es una fecha en definitiva. Voy a hacer clic acá en la primera y le doy a aceptar. Entonces van a ver que figura 22 nada más, ¿sí? Porque yo lo que hice es de una fecha completa extraer el día. Va a pasar lo mismo con el tema del mes. Yo puedo agregar la función que se llama mes. Me pide ese dato, que es la fecha. Le doy a aceptar. Sale 7. Ven que acá dice julio. Dependiendo del formato que yo le dé, me lo puede mostrar como palabra o como número. Bueno, y año, obviamente, me devuelve el año, ¿sí? Entonces, yo tengo una fecha completa y puedo extraer las partes y mostrarlas de esta manera, ¿sí? ¿Para qué sirve? Porque yo por ahí quiero hacer un recuento de cuántos meses falta para algo, entonces yo puedo comparar dos fechas eh, y supongo que yo solamente quiero ver cuántos meses faltan para tal cuestión. Entonces, entre las dos fechas comparo y con la función mes extraigo solamente la parte esa para decir, bueno, faltan 3 meses para, no sé, el Mundial de Fútbol, supongamos, ¿no? Entonces, pero pueden ser cosas ligadas a un trámite, al vencimiento de un trámite, cuestiones así, y pueden mostrar cuántos días faltan, ¿sí? Cuántos días están habilitados para presentar la documentación, cosas por el estilo. Y con respecto a las horas, es lo mismo, yo puedo de una hora dada, puedo extraer la hora, el minuto y segundos con las funciones que llevan ese nombre. Pongo hora, me pide también me ese número de serie, en este caso la palabra número de serie sirve tanto para, para las fechas como los horarios. Y acá las funciones se llaman igual que lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Para el minuto se llama minuto, para segundos se llama segundo y así. Entonces, cuando les toque esta parte del ejercicio, van a ver que es bastante simple, es simplemente extraer las partes que el ejercicio les da, ¿sí? Les va a dar algunas fechas y algunos horarios y tienen que extraer, descomponerla de esa fecha en diferentes partes. Bueno, esto es bastante auto explicativo, digamos. Ahora vamos a pasar a algunas funciones lógicas y algunos elementos condicionales. Acá esta parte es un poco más entretenida, ¿sí? Y bueno, vamos a irlo viendo. Tengo esta tabla inicial con algunas operaciones, digamos, de venta, y la voy a ir completando, le voy a ir agregando algunas cosas. Primero, como repaso, voy a calcular si la cantidad es 2 y el precio unitario 4,50, bueno, voy a ver cuánto sería, ¿sí? Un repasito, ponemos igual y multiplico la cantidad por el precio unitario y tengo este total. Y acá al lado tengo, bueno, las formas de pago, ¿sí? Bueno, voy a agregar una columna extra que se va a llamar, digamos, bonificación. Bien, ¿y qué va a hacer? A ver, bien, ¿qué va a hacer bonificación? Yo voy a chequear todas las ventas que tengo acá, los montos por el cual se produjo la venta, y
De acuerdo al monto, voy a poner que cuando supere los 1000, le otorgue una bonificación, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo sé si supera o no supera los 1000? Digamos, ¿cómo va a hacer esto para poder mostrar un cartel? En ese caso entra lo que es la función si. Los voy a escribir acá un momento. Función si. Se llama así simplemente si. Y esta función lo que va a hacer es evaluar una condición. Bien, la función si evalúa una condición y esa condición que evalúa puede ser, por ejemplo, si un alumno aprobó o no aprobó, y para ver eso tiene que haberse sacado más de 6, supongamos, ¿sí? Y también podría chequear, como en este caso, si una venta superó cierto monto o si un sueldo supera cierta cantidad, ¿sí? Este, si una respuesta es igual a tal cosa, ¿sí? Si yo tengo un formulario y la gente fue poniendo, por ejemplo, si tiene o no tiene empleo, ¿no? Si tiene finalizado el secundario o no, va a aparecer una palabra, va a decir sí o no, y bueno, de acuerdo a cada caso, yo podría mostrar un cierto mensaje. Entonces, evalúa una condición. ¿Cómo la evalúa? A través de comparaciones lógicas. ¿Cuáles son las comparaciones lógicas? Son comparaciones que se van a hacer entre, entre dos o más datos, en principio entre dos datos, que pueden ser números, textos, escritos, digamos, ¿no? Dentro de la función, o pueden ser referencias de celdas. ¿Y cómo los va a comparar? Los va a comparar a través de elementos comparativos que son signos, ¿sí? Pues estamos trabajando con lógica, entonces va a evaluar con mayor, menor, igual o la combinación de algunos de esos elementos, ¿sí? ¿A qué me refiero entonces? Que, por ejemplo, yo voy a tener una celda donde hay un monto de una venta, supongamos que voy a ver acá, es la celda H4. Entonces yo acá lo que podría hacer es poner que, como pregunto si H4 es mayor o menor o igual que 1000, bueno, pongo H4 y la manera en la que se escribe la combinación sería preguntar si es mayor o igual que 1000, ¿sí? Esto es una condición, es un ejemplo de una condición. Yo podría poner H4 mayor o menor que H5, supongamos. O sea, esto podemos comparar entre dos celdas, entre una celda versus un número, entre una celda versus un texto, ¿sí? Entre dos textos. Hay varias combinaciones dentro de lo que venía comentándoles. Y una vez que yo hago la comparación, no queda ahí, sino que hay dos escenarios posibles. Se cumple la condición o no se cumple. Solo hay dos posibilidades, se cumple o no se cumple. Y en Excel se va a llamar valor sí verdadero o valor sí falso. Cuando la condición se cumple, o sea, supongamos que la venta fue de 1500, entonces si supera los 1000, ahí iría por el lado que se llama valor sí verdadero. En caso de que no se cumpla, como en este caso es 900, o sea, no lo cumpliría, vendría por el lado del
camino del valor falso, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace cuando el valor es verdadero? Muestra un mensaje que se lo vamos a decir nosotros qué poner. Se podría poner, por ejemplo, tiene bonificación, o si es una nota de un alumno, podríamos poner aprobado, o podríamos poner que es elegible para un beneficio. Y en los casos falsos casi siempre va a ir lo contrario, ¿no? Por ejemplo, no bonifica, reprobado, no es elegible. Entonces, en definitiva, la función sí evalúa una condición y eso lo hace comparando elementos y de acuerdo al resultado que tiene esa comparativa, si se cumple o no se cumple, digamos, lo que yo estoy chequeando, vamos a mostrar un mensaje. Ahí les muestro el ejemplo acá arriba con la bonificación. Voy a acercar un poco. Entonces, selecciono la celda, voy a agregar, esto está dentro de fórmulas, funciones lógicas, voy a agregar la función sí, y van a ver que me pide 3 argumentos o 3 elementos. La prueba lógica, esto era la condición, sería, ¿no? Es lo que estoy chequeando. Entonces, en la prueba lógica voy a comparar. Voy a tomar la primera venta, que es esta que dice acá 900, y me voy a preguntar si es mayor o igual a 1000. ¿Sí? Esa es la evaluación que yo voy a hacer y el resultado podría cumplirse o no. Podría ser mayor que 1000 o no. ¿Qué hacemos en el caso de que sí sea mayor o igual que 1000? O sea, que sí se cumpla la condición. Voy a ponerle bonificación. Y en caso de que no se cumpla, es decir, no llega, ¿sí? Yo podría poner algo o podría dejarlo en blanco. Podría poner abro espacios, pero abro comillas, dejo un espacio en blanco y cierro comillas, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y ahora voy a autocompletar esto. Bien, y acá tengo el detalle. Voy a alejar, perdón, no tengo que acercar y alejar, pero era para que se pudiera ver bien lo que estaba haciendo recién. Entonces, ahí vamos a ver mejor la tabla. Yo tengo entonces ahora esta columnita donde me va a ir saltando cuáles de todas las operaciones que yo hice son las que tienen una bonificación, ¿sí? Que acá podemos corroborar, corresponde con la que tienen 1200, 1250 y 1050. Son las únicas que tienen 1000 o más, ¿sí? Entonces, ahí yo utilicé la función sí, chequeo el valor y obtengo un resultado, ¿sí? Tengo que tener esos 3 elementos, la condición que chequeo, qué pasa en caso de que se cumpla y qué pasa en caso de que no se cumpla, ¿sí? Yo podría poner, si quisiera, en vez de dejarlo en blanco, puedo poner no bonifica. Entonces, ahora hay algunos que van a decir no bonifica y otros que van a decir bonificación. Bien, esa es la función sí. Lo que hace es darme como una especie de resultado en base a una condición. Y además, yo voy a aplicar ahora otra herramienta. Voy a seleccionar todos estos resultados que obtuve acá. Y vamos a venir a aplicar una herramienta que se llama formato condicional. Siguiendo con la cuestión de las condiciones que se evalúan, yo podría venir acá a formato condicional. Primero selecciono los datos que quiero formatear, ¿no? Recordamos que cuando hablamos de formato estamos hablando de tamaño de las letras, el fondo, el color, ¿no? Del fondo, el color de la letra y eso.
Se vengo a formato condicional, voy a entrar en esta sección que dice regla para resaltar las celdas. Voy a entrar a donde dice es igual a. Y acá donde dice es igual a, voy a poner que todo aquello que figure como bonificación lo quiero resaltado con color amarillo. ¿Sí? Le doy a aceptar. Entonces acá yo tengo esta ayuda visual, que es el formato condicional, que lo que va a hacer es, siempre que haya algo que tenga la palabra bonificación, lo va a resaltar de esta manera. Si yo, por ejemplo, modifico acá el precio unitario y en vez de 400 le pongo 500, fíjense, estamos en un elemento que no bonifica, ¿no? Pero si yo lo modifico, ahora resulta que como ya llega a 1000 con el monto, sí bonifica y ya aparecen las dos cosas. Por un lado, la función sí se actualizó y aparece la palabra bonificación. Y por otro lado, el formato condicional también se actualizó y me lo muestra como amarillo. ¿Sí? El formato condicional, además, el que van a utilizar ustedes para el ejercicio es este que dice regla para resaltar las celdas, es igual a. Pero hay otros, yo podría, por ejemplo, seleccionar, yo acabo de seleccionar los precios unitarios y le podría poner que me resalte todo aquello que sea mayor a 500 o a 450. Le ponen que lo resalte con un color, está bien ahí el rojo, ¿sí? Le doy a aceptar. Entonces ahí automáticamente me va a resaltar las cosas que sean mayores a 450. Si yo modifico un valor acá en el televisor y le pongo 458, pasa a estar resaltado, ¿sí? Entonces se llama formato condicional porque va a aplicar un formato siempre y cuando se cumpla cierta condición que yo voy a establecer. En el caso de ustedes van a tener que estar atentos a lo que diga la consigna, tanto para la función sí como para el formato condicional. Y por último, voy a agregar acá, voy a hacer una especie de recuento que también va a ser un recuento condicional, ¿sí? Voy a hacer un recuento de tarjeta de crédito. ¿Qué significa esto? Que voy a chequear cuántas operaciones se han hecho con tarjeta de crédito. Voy a poner el resultado acá. Y para hacer eso voy a utilizar una función dentro de fórmulas que está en una sección de funciones estadísticas. Voy a ingresar en más funciones y acá voy a buscar estadísticas. Y dentro de esto voy a buscar la función que se llama contar sí. Ingreso en contar sí. Y acá me va a pedir dos cosas, un rango y un criterio. El rango es un conjunto de celdas, y siempre que vean rango se trata de un conjunto de celdas, y por lo general suele ser una fila o una columna, ¿sí? Lo más común. Y generalmente dentro de eso suelen ser columnas lo que más utilizamos. Entonces en el rango voy a marcar toda esta columna donde yo tengo las formas de pago, ¿sí? Marco toda la columna. Y en criterio lo que yo le voy a estar diciendo es lo siguiente. Dentro de toda esa columna con información, yo quiero que me hagas un recuento de todo aquello que sea tarjeta de crédito. Le doy a aceptar y me devuelve un número, ¿sí? ¿Qué es este número? Entonces, acá me va a mostrar cuántas de las operaciones se hicieron con tarjeta de crédito. Si yo cambio una acá solo para mostrarle, esta está en efectivo, ¿no? Si yo cambio acá y le pongo tarjeta de crédito, en vez de 3, ahora pasa a ser 4 el recuento, ¿sí? Lo voy a dejar como estaba, queda en 3. Y vamos a hacer ahora algún otro recuento.
Bien, voy a contar sí. Ahora voy a trabajar con los precios unitarios, ¿sí? Entonces, en el rango voy a marcar toda la columnita de precios unitarios y en el criterio voy a poner que sea mayor a 450, ¿sí? Le doy a aceptar y acá me trae 5. A su vez, yo ya tenía una ayuda visual, ¿no? El color rojo puedo ver que coinciden, que son 5 también, ¿sí? Los que están resaltados. Entonces, esa condición, yo lo que es mayor, menor, igual, lo puedo utilizar en las condiciones siempre y cuando trabaje con números, porque obviamente en un texto, un texto no es mayor que otro, ¿sí? O sea, no lo puedo usar ahí. Cuando se trata de textos, yo simplemente dentro del criterio eh, escribo el texto entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, por eso en tarjeta de crédito puse en el criterio, entre comillas, tarjeta de crédito y el total me dio 3, ¿sí? Y en el de los precios, ahí sí le puse una condición numérica que me haga un recuento de cuántos son mayores que 450. Todo esto responde, como ya lo hemos visto, a que se puede actualizar, ¿sí? El recuento se va a actualizar y si los precios se van actualizando, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que les va a tocar para el ejercicio de esta semana. Ahí se los muestro. El ejercicio tiene 3 hojas. En la hoja 1 tienen que seguir estas consignas con respecto a funciones de texto. En la hoja 2 hay consignas con respecto a funciones de fecha y hora. Y en la actividad 3 van a tener que ir resolviendo con la función sí, con formato condicional y con contar sí, ¿sí? Por último, un detalle que me estaba faltando es el siguiente. Van a tener que agregar un gráfico y para agregar un gráfico voy a modificar esto que está acá, lo voy a borrar para que me sirva un poco más para el gráfico. Voy a hacer un recuento efectivo, ¿sí? Voy a agregar acá una función contar sí también. Y esta vez, dentro de lo que son las formas de pago, voy a marcar toda la columna de forma de pago, pero en criterio voy a buscar la palabra efectivo. Le voy a aceptar y ahí tengo. Hubo 3 operaciones con tarjeta de crédito y 4 funciones perdón, operaciones con efectivo. Si yo esto lo quiero graficar, lo que tendría que hacer sería seleccionar los datos. Siempre recuerden no marcar solo los números, porque el gráfico lo puede hacer solo con números, pero no voy a saber de qué se trata. Entonces, siempre marco el dato numérico y la etiqueta que nombra a ese dato, ¿sí? Selecciono las celdas, me voy a venir a la pestaña de insertar, voy a ir a gráficos recomendados, ahí pueden elegir cualquiera de los gráficos recomendados, le voy a dar a aceptar, y así de simple ya tengo un gráfico, ¿sí? Donde me muestra la relación entre cuántas operaciones hubo en efectivo y cuántas en tarjeta de crédito. Si quiero modificar el título, le doy doble clic. Le pongo algún título. Y acá arriba van a ver que aparece una opción que dice diseño del gráfico y si yo quiero lo puedo ir modificando también, ¿sí? Fíjense nada más que no quede el gráfico tapando algo importante, ¿sí? Que no quede tapando los datos. Y eso sería lo último que les va a pedir el ejercicio de la semana, ¿sí? Hacer un gráfico con las estadísticas de los cursos, de cuántos cursantes hubo. Así que bueno, eso serían todos los temas de esta semana. No sé si tienen alguna consulta, alguna observación o duda o lo que fuera. Bueno, entonces, eso sería lo que les queda para la próxima semana. Recuerden que en el caso de tener alguna duda, al enviar la captura, fíjense que se vea en la captura
la celda con la cual tienen problemas y la barra de fórmulas, ¿sí? Para que podamos chequear. Así que bueno, cualquier consulta la envían al WhatsApp, estamos a su disposición y nos estaremos viendo entonces la semana que viene, ¿sí? Gracias por haber participado y nos estamos viendo. Chao, profe, gracias.